La calidad de la educación ha sido una de las grandes apuestas que ha impulsado el actual gobierno y que, entre otras cosas, se tradujo en la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Al hablar justamente de calidad, se menciona la decisión, por ejemplo, de cerrar 14 universidades que no cumplían con los estándares adecuados para generar profesionales. Se democratizó el acceso a las universidades particulares. Se mejoraron los salarios de los docentes y se puso periodos fijos a los rectores. De estos cambios hablaremos en nuestra primera entrevista de hoy. Raúl Abad, profesor de segunda enseñanza, exdirector provincial de Educación de Cañar, exgobernador de Cañar, asambleísta de Cañar por Alianza País, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Asambleísta Abad, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, Fabricio. Bien, muchas gracias. Aquí, listo para festejar los 5 años de la Ley de Educación Superior vigente en el país. El día de hoy, por ejemplo, en Guayaquil, en la Universidad de las Artes, hubo un gran evento donde asistieron autoridades que están vinculadas al sector de educación superior para destacar estos 5 años. Estuvo el secretario René Ramírez, estuvo el presidente del Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria, el doctor Francisco Cadena, entre otros, destacando justamente aquello. Pero usted ya fue asambleísta en el periodo anterior y contribuyó a la aprobación de esa ley desde el ejercicio de la presidencia de la Comisión Legislativa de Educación. ¿Cuál fue la importancia de la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior? Bueno, Fabricio, fue un trabajo muy duro, el trabajo casi de un año que cogió la Comisión de Educación a trabajar, a debatir, a discutir y a recibir los insumos que vinieron de la academia, que vinieron de los estudiantes, que vinieron de la colectividad. Y ahí vemos los cambios que se ha dado en mejorar la calidad de la educación superior, donde usted lo mencionaba hace un momento, se cerraron 14 universidades. No era porque era cuestión del gobierno, no era porque era cuestión de la Comisión de Educación. La Comisión de Educación al menos no lo tocaba eso. Eran otros entes que estaban de control de las universidades. Pero no fue una decisión política. No, en ningún momento en decisión política. Eso fue una decisión con resultados de las evaluaciones que se lo hicieron a cada una de las universidades. Y es por eso que el rato de la cierre de las universidades vimos que se puso metas más altas para el resto de universidades. Los productos están dándose ahora a la vista, donde vemos que estudiantes universitarios nuestros están yendo a hacer maestrías, posgrados fuera del país, y sí lo pueden hacer, porque capacidad no los ha faltado nunca a los estudiantes. Lo que faltó es, a veces en las administraciones internas de las universidades, nos faltó es la adhesión política de ellos, y no de las autoridades de control. ¿Cuál es el principal cambio que 5 años después refleja la Ley Orgánica de Educación Superior? Democratizar el ingreso a las universidades. Hay personas que dicen que antes no existía el examen de ingreso. Falso. Siempre hubo el propedeupo, siempre existió el propedeupo, sino que ahora se lo está haciendo, ¿por qué? Con aptitudes. Porque ¿qué ha pasado antes? Usted se inscribía, daba un examen para entrar en, un ejemplo, en ciencias sociales. Pasaba un ciclo, no le gustaba ciencias sociales y se iba a arquitectura. Otro ciclo ahí, no le gustaba y pasaba, y corría de facultad en facultad. Y eso pérdida para quién era. Para el Estado ecuatoriano y también para el padre de familia y para el estudiante, que lo perdía el tiempo. Hoy, con las aptitudes y más los conocimientos que están haciendo en los exámenes de ingreso, ¿qué están haciendo? Dándole el impulso al estudiante. Yo le pongo un ejemplo. Ahora en los exámenes de ingreso a las universidades, muchas familias dicen, es que yo quiero que mi hijo sea abogado, porque el abuelo fue abogado, el padre fue abogado y él quiere que sea abogado. Y el rato que van a ver las opciones que desean ellos tener, nunca puso la abogacía. Puso ingeniería comercial, agronomía o alguna. Y dice, ¿por qué la máquina falla? No, el que falla es el ser humano, porque nunca apuntó a que él quiere ser abogado. Y después cuando le consulta el padre dice, padre, yo no quiero ser abogado, quiero ser ingeniero agrónomo. Entonces se le está dando la vocación, se le está dando la oportunidad al estudiante, al ser humano, a que escoja su profesión. Ya no sea con imposición interna, sino a lo que uno desea. Y ahí está el cambio, y que está ganándose mucho. En primer lugar, el Estado ecuatoriano. En segundo lugar, el estudiante y la sociedad, porque va un profesor, un profesional con vocación que quiere ser. En el pasado, cuando teníamos el propedéutico, que era esta especie de preuniversitario, que viene a ser, de alguna manera, si hacemos una comparación, el equivalente a la prueba ENES que hoy se toma, quienes no pasaban el propedéutico no tenían la posibilidad de ingresar el primer año de universidad. No lo ingresaban. Así se manejaba. Así se lo manejaba. ¿Cómo se lo hace? Dando la próxima oportunidad, nuevamente.
Y lo mismo ocurre hoy. Hoy ocurre lo Si mismo. un estudiante falla en la prueba ENES, pues puede tener una nueva oportunidad. Quiere 2 o 3 oportunidades, exacto. Lo que ya no puede es 3 veces consecutivas en la misma facultad que él desee. Por decir, ejemplo, quiero a medicina. La primera lo fallo en medicina, no saco el puntaje necesario, lo repito una segunda vez. Y lo hago una tercera vez, pero en la cuarta vez ya no puede. Tiene la opción para escoger el resto de carreras y ya no en la misma medicina que insiste él. Entonces, ¿eso qué es? Ganar y decir, tú no estás capacitado, no tienes la aptitud para ser médico, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser un arquitecto, y esas son las partes que da la Ley de Educación Superior. Porque sectores de oposición, tanto a nivel, digamos, de padres de familia, como también a nivel político y también a nivel de los estudiantes, dicen que lo que se ha hecho es generar un examen de ingreso que es poco democrático y que de alguna manera contraviene la Constitución en cuanto a la posibilidad de acceder a la educación universitaria. No hay, en ninguna parte de la ley lo dice eso, ni se lo está haciendo. No contraviene a nadie. Lo que está dando es mejor, más libertad a escoger la profesión que uno desea. Porque lo vuelvo y lo pongo el ejemplo. Si yo deseo ser médico y nunca pongo la opción de ser médico, ¿quién lo puede obligar? Pero también se han dado casos de gente que, por ejemplo, ha denunciado, dice, yo puse que tengo vocación, quiero ser médico, pero resulta que no me salió la matrícula en la Universidad Central en Quito y resulta que me pasan a la Universidad de la SUAY, qué sé yo, en Cuenca. ¿Quiénes dan los cupos para las universidades? No da la Asamblea Nacional, no da la Comisión de Educación, no da el gobierno, Da la universidad. dan las universidades. Por eso hay la autonomía universitaria. Si hay una demanda de 3.000 estudiantes que quieren entrar en medicina en la central y el cupo es de 300, ¿quién da? Las mejores notas que han dado en el examen, eso da la universidad. Ahí respetamos, como dice la ley y la Constitución, la autonomía universitaria. Entonces no es que se venga a decir a la oposición, entonces la oposición tiene que decir a las universidades, amplíen los laboratorios, amplíen las aulas, busquen más profesores con los perfiles para dar clase a los que van a ser los futuros médicos. Entonces no es el gobierno, no es la Asamblea Nacional, son las universidades, respetando su autonomía. Sobre el caso de los rectores y los períodos, una de las cosas que yo recuerdo hacia el año 2010, cuando fue aprobada esta ley que hoy está vigente, mucho se hablaba de que había rectores, particularmente en algunas universidades privadas, que eran rectores a perpetuidad. ¿Eso se terminó con esta ley? Se terminó con esta ley y usted ve que está entrada en vigencia. Muchas de esas universidades han renovado ya sus autoridades internas, como dice la ley. Por lo tanto, por decirle, el día de hoy, que se cumplen los 5 años, también lo que estaba en veda, hablemos, de la no creación de universidades, mañana pueden presentarlo, pero tienen que cumplir los 12 pasos que manda la Ley de Educación Superior, y si lo han hecho eso, a buena hora se podrán abrir las universidades, pero según los parámetros y las normas que manda la ley. ¿Qué pasa con la participación de los estudiantes en el consejo universitario y en los consejos universitarios? Finalmente hay esta suerte de cogobierno, se fortaleció, se aplicó el cogobierno estudiantil en los centros de educación superior, tanto estatales cuanto privados. Por supuesto, la ley lo dice, el porcentaje que tiene de cogobierno los estudiantes. Lo que ellos ya no tienen, lo que era antes, por decir, el CONESUB, ahora la Secretaría Nacional de Educación Superior, ellos tienen voz, pero ya no voto. Antes tenían voz y voto. Los estudiantes. Los estudiantes. Ahora, en el cogobierno de las universidades no tienen voz y voto, porque así lo dice y así lo reza la ley. Ya, eso se ha respetado. Se ha entonces. respetado, eso es el respeto total a la autonomía universitaria. ¿Y qué pasa con el tema de los salarios también, que es uno de los temas de los cuales también se había generado en el curso del debate? La posibilidad de que el docente pueda mejorar sus condiciones salariales, pero ojo, también va a depender o depende del tema de su preparación. Hay gente muy preparada que inclusive tiene título de PhD en economía, por mencionar un ejemplo. Hay otras personas que no tienen ese nivel de preparación, pero entiendo también sufrieron o lograron experimentar una mejora en sus remuneraciones. Sí, para eso se puso la categorización del docente. Existe el escalafón del docente universitario, en el cual, como usted dice, por los títulos, tienen los rangos y tienen las categorías. Pero también hay que ver el profesor a tiempo completo, el profesor investigador, el profesor ayudante, el profesor auxiliar, todo eso está en el escalafón de ellos. Y van con los sueldos que es bueno hacer conocer a la audiencia. Tienen una elevación de sueldo hasta de un 200%. Entonces, ahora Respecto sí, de lo que ganaban antes. De lo que ganaban antes, porque antes, ¿qué pasaba? Era el profesor taxi que lo decía. Se iba a la universidad estatal, daba sus horas, corría y se iba a la otra universidad. Y de ahí a la particular, se daba la vuelta en eso. No cumplía en ninguna de ellas, bien. Hoy,
como tiene una muy buena remuneración, trabaja las horas que lo da la ley y lo está haciendo con amor, con sacrificio, con cariño en la misma universidad. Ya no necesita estar deambulando por universidades para dar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ahora lo da a tiempo completo y la remuneración también es muy buena para ellos. Igual que a los investigadores, porque recuerden ustedes, Fabricio, antes de la promulgación de esta ley, muy poco las universidades hacían investigación, muy poco. Hoy se considera un presupuesto para las universidades, para investigación, y lo están haciendo investigación, se está viendo casi en todas las universidades que están en la categoría para hacer investigaciones. Asambleísta, gracias por el tiempo, muy gentil. A usted, amable. Fabricio, gracias, muy amable. Raúl Abad, presidente de la Comisión Legislativa de Educación, haciendo un balance de los 5 años de vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOEI.